Bienvenidos a la cena de celebración del Puente. El título de esta plática es ¿Quién realmente necesita a Dios? Algunas de las ideas en este mensaje provienen de un excelente libro de Tim Keller llamado El Dios Pródigo. ¿Alguna vez te has perdido y ni siquiera te habías dado cuenta? Es bastante malo estar perdido, pero cuando no te has dado cuenta puede ser desastroso. El problema es que crees que todo está bien cuando no lo está. Hace varios años, un hombre comenzó un viaje de Nueva York a Pensilvania. Necesitaba dirigirse hacia el sur, ya que Pensilvania está al sur de Nueva York. Pero su GPS lo llevó hacia el norte. No tenía idea de que iba en la dirección equivocada. No fue hasta que cruzó la frontera hacia Canadá que se dio cuenta de que estaba perdido. Y para empeorar las cosas, cuando intentó regresar y volver a entrar a los Estados Unidos, fue detenido por los oficiales de aduanas canadienses, porque era un inmigrante ilegal que había sido deportado y tenía prohibido de por vida entrar de nuevo a los Estados Unidos. Fue entregado de inmediato a las autoridades de los Estados Unidos. Es malo estar perdido, pero es peor si no te das cuenta de que lo estás. La Biblia cuenta una historia increíble sobre dos hermanos que estaban espiritualmente perdidos y no se daban cuenta. La historia se llama El Hijo Pródigo. Veamos esta historia en varias secciones a las que llamaré capítulos. Al capítulo 1 lo llamo insensato. Lucas 15, 11 al 13. Cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Había 2 hijos. El menor representa a la clase de personas que son amantes de la diversión, rebeldes y de mente abierta, que no van a la iglesia, no creen en la verdad absoluta y no se fajan la camisa. Probablemente tenía unos 20 años. Él dice: «Padre, dame la parte de tu patrimonio que me corresponde. Dame mi herencia, el dinero que me tocará cuando te mueras». ¿Te imaginas decirle esto a tu padre? Es escandaloso que el hijo le diga esto al padre. Él comunica claramente que ama el dinero de su padre más que a su padre. Este joven ha deshonrado y avergonzado completamente a su padre en su cara. Y lo que es aún más sorprendente es que el padre le concede esta solicitud escandalosa. ¿Qué padre haría esto? Esta es una generosidad extraordinaria. Lo que debemos ver aquí es a un padre cuya generosidad y bondad son de otro mundo. Ahora bien, esta no es solo una antigua historia acerca de un joven insensato del Medio Oriente y su padre generoso. Es una historia acerca de nosotros y es una historia principalmente acerca de Dios. El Padre, por supuesto, representa a Dios el Padre. Dios nos crió y nos da cosas buenas para disfrutarlas y usarlas de maneras que lo honren. Pero pasamos la mayor parte de nuestras vidas tomando todo lo que podemos obtener de Dios y usándolo como nos plazca. Eso es lo que yo hice. Usé todo para mí. Valoraba otras cosas más que a Dios. No maté a nadie, ni huí de casa. Incluso asistía a la iglesia regularmente. Y pensaba que era una persona bastante buena, pero fui imprudente y egoísta. Hacía lo que quería, vivía para mí mismo. Y creo que la percepción de este muchacho sobre su padre era la misma que yo tenía acerca de Dios cuando era más joven. Creía que la diversión y el placer existían lejos de Dios. Seguir a Dios me parecía una camisa de fuerza. Creo que así es como muchas personas ven el cristianismo. No se ve como algo positivo, algo que traerá alegría y vida. Se ve como una obligación, algo aburrido, un deber, algo a lo que te dedicas cuando ya eres viejo o cuando tienes que hacerlo.
como limpiar las canaletas del techo de tu casa o pagar tus impuestos. El cristianismo no parece ser algo que traerá satisfacción y alegría. Capítulo 2. Remordimiento. Lucas 15, versículos 14 al 16. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Me pregunto cuánto le duró su dinero. Me pregunto qué pasó por su mente cuando se le acabó. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer ahora? Uno de los efectos del pecado en nuestras vidas es que nos impide mirar hacia adelante. A menudo no miramos hacia el futuro, ni tenemos un plan de contingencia. Tendemos a enfocarnos solo en el presente, en lo que nos satisface ahora. Lo que nosotros queremos puede ser diferente, pero generalmente queremos tenerlo ya. Estoy seguro de que el hijo pródigo experimentó placer y emoción por un tiempo, quizá por mucho tiempo, pero nunca anticipó las consecuencias. Nunca pensó que su vida imprudente lo alcanzaría. Pero justo cuando su dinero se agotó, hubo una gran hambruna y el único trabajo que pudo encontrar fue alimentar cerdos. Vaya que sí hubo consecuencias. Para un judío era impensable trabajar con cerdos. Eran considerados animales impuros y solo tocarlos te contaminaba. Este era el trabajo más bajo posible. El pecado te llevará más bajo de lo que te puedas imaginar. Este joven tenía montones de dinero, amigos, mujeres, la mejor comida. Parecía que todo eso realmente lo llenaría. Nunca pensó que acabaría en una pocilga, muriendo de hambre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Pensaste que tu vida terminaría como lo que ahora es? ¿Has hecho cosas que pensaste que nunca harías? Yo sí. El pecado promete satisfacer todas nuestras necesidades y hambres, pero termina por matarnos de hambre y creando más necesidades. Es interesante que los comerciales de cerveza nunca muestran los peligros del alcohol. Nunca muestran el aumento de peso, el alcoholismo, las muertes causadas por los que conducen en estado de ebriedad o las relaciones rotas. Muestran diversión, amistades y estatus. El pecado nunca nos muestra la pocilga. El hijo pródigo ahora no tiene dinero, ni amigos, ni comida, ni ayuda, ni hogar, ni amor. Está lleno de vergüenza, dolor y remordimiento. ¿Puedes identificarte con esto? ¿Sientes remordimiento por las cosas que has hecho? Yo sí. Esta prueba despojó al hijo pródigo de sus recursos y lo paró en seco. Estando ahí con los cerdos, ahora podía ver su pecado y su necesidad de cambiar. A menudo es en nuestros tiempos de prueba cuando vemos nuestra necesidad de cambiar y nos volvemos a Dios. Cuando las cosas van bien, a nuestra manera, no tenemos mucha necesidad de Dios. Pero cuando las cosas no van bien, nos volvemos mucho más conscientes de nuestra propia necedad y pecado. Y nos damos cuenta de que tenemos una necesidad. Es la misericordia de Dios que Él le ponga un alto a nuestra necedad, lo cual tiene el propósito de traernos de vuelta al Padre. Tal vez tú estás pasando por una prueba o las cosas no van tan bien. Tal vez Dios quiere que te vuelvas a Él. Capítulo 3. Arrepentimiento. Versículos 17 al 20. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose,
fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Volvió en sí, recobró la razón. De pie en el corral de los cerdos, con los tobillos sumergidos en el lodo, volvió en sí. Se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas. Ahora bien, uno pensaría que es bastante fácil darse cuenta de que morirse de hambre en un corral de cerdos no es una situación de vida ideal. Pero no es tan fácil verlo cuando estás de pie en el lodo de tu propio pecado. El pecado es ilógico, no tiene sentido, nos engaña, nos miente, nos ciega, pero eso no nos detiene de continuar pecando. Mi amigo Jaime cuenta esta experiencia. Cuando tenía 18 años pensé que sería una buena idea conducir nuestro Chevy Impala 1974 por una pista de esquí en el estado de Vermont. La idea se me ocurrió porque mi hermano gemelo lo había hecho el año anterior y casi fue atrapado por la policía. Y yo no iba a dejar que mi gemelo me superara. Así que una noche llené el carro de amigos, encontramos la brecha donde el estacionamiento se conectaba con la pista de esquí y pisé el acelerador hasta el fondo. Volamos a través del estacionamiento y luego comenzamos a subir la pendiente. Probablemente avanzamos unos 200 metros cuesta arriba, cuando el coche comenzó a patinar. Así que intenté darle vuelta al carro, pero nos quedamos atascados. Lo que no había considerado, y hubo muchas cosas que no consideré, fue que había unas 9 pulgadas de nieve fresca en las pistas, y ahora estábamos atrapados. Intentamos empujar el carro, pero el Impala pesaba como 1000 toneladas. Y para empeorar las cosas, aparecieron las luces de una máquina quitanieve justo encima de nosotros. Así que corrimos hacia la cabaña principal y llamamos al hermano de uno de mis amigos, que era un par de años mayor que nosotros. Después de algunas tensas negociaciones entre hermanos, él vino junto con algunos de sus amigos más grandes y justo cuando estaban empujando el carro, las luces de la máquina quitanieve volvieron a aparecer, pero esta vez más cerca. Así que todos huyeron. Les gritamos que regresaran y finalmente lo hicieron, pero esta vez con el padre de mi amigo, el señor Cook, con quien yo trabajaba como lavaplatos en su restaurante. Después de que mi amigo y yo fuimos reprendidos y el carro fue liberado, le dije a su padre: Señor Cook, ¿hay alguna posibilidad de que no le contemos a mi papá sobre esto? El pecado te hará hacer cosas realmente estúpidas. Yo desesperadamente necesitaba entrar en razón y decir: esto es una mala idea. Esto te traerá malas consecuencias. ¿Has entrado tú en razón? ¿Estás parado en algún lodo? Entonces, ¿qué debes hacer cuando comienzas a darte cuenta de que podrías estar en un corral de cerdos? Haz lo que hizo el hermano menor. Recobra la razón. Tienes que darte cuenta de tu problema. Y a menudo necesitamos la ayuda de otros para ver claramente nuestros problemas. Es fácil ver lo que los demás están haciendo mal, pero mucho más difícil verlo en nosotros mismos. Así que el hermano menor volvió en sí y luego se levantó, se puso de pie. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Tú podrías ver que lo que estás haciendo está mal, pero puede ser difícil cambiar. Es difícil levantarse, dejar de hacer lo que estás haciendo y darle la espalda. Esto es a lo que la Biblia le llama arrepentimiento o apartarse del pecado. Es como si fueras caminando en la misma dirección que el pecado y abrazaras el pecado y luego lo dejas ir, das media vuelta y te diriges en la dirección opuesta hacia Dios. El hermano menor podría haberse enojado con el mundo,
con la hambruna, con sus amigos que brillaban por su ausencia, con Dios, con su padre por no darle más dinero. Es fácil culpar a otros cuando estamos en un corral de cerdos y no obtenemos lo que queremos. Es fácil culpar a Dios y asumir que somos víctimas. La mayoría de las personas viven como quieren y luego esperan que Dios haga desaparecer todos sus problemas. Pero no podemos ignorar a Dios en nuestras vidas y solo culparlo cuando las cosas salen mal. El hijo pródigo podría haber elegido la ira y haberse quedado en el corral de cerdos, pero en su lugar decidió confesar su pecado. Se dio cuenta de que pecó contra Dios y contra su padre, y que no merecía nada más que castigo. Estaba dispuesto a soportar las consecuencias de sus acciones. Así que se levantó, dejó su vida de pecado y regresó a su padre. No es suficiente con solo dejar lo que está mal. Podrías acabar cambiando un corral de cerdos por otro. Tienes que ir en la dirección correcta. Tienes que llegar al lugar correcto. Tienes que venir al Padre. Capítulo 4. Esto nos lleva al capítulo 4, recepción. ¿Lo recibirá el Padre? ¿Cómo será su recepción? Imagina lo que pasó por la mente del hijo en su largo camino a casa. Probablemente se preguntó 1000 veces durante ese trayecto: ¿cómo puedo volver con mi padre después de todo lo que he hecho? He malgastado mi herencia, el dinero que con el trabajo de toda una vida mi padre pudo ahorrar. Yo lo desperdicié todo en placeres pecaminosos. No puedo mirarlo a la cara después de lo que he hecho. No puedo volver a mi padre, no me aceptará. Además, cuidé cerdos. Si supiera que alimenté los cerdos, probablemente me colgaría. Mira el lodo en mí. Soy una completa desgracia para él y para mi familia. Va a estar furioso conmigo. Tal vez debería darme la vuelta y simplemente regresar con los cerdos. ¿No pensarías tú cosas similares si fueras el hijo pródigo? ¿Y cómo reaccionarías si fueras el padre? ¿Qué harías tú? Yo estaría furioso, destrozado, enojado y confundido. Y si tú le hicieras esto a tu padre, ¿qué haría él? Generalmente, cuando nuestro amor es rechazado, nos enojamos y tomamos represalias. ¿Qué hizo este padre? Versículos 20 al 24. Levantándose, fue a su padre, cuando todavía estaba lejos. No, let me read again. ¿Lista? Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado. Mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este padre no estaba enojado. Estaba buscando a su hijo. Y cuando su hijo aún estaba lejos, tal vez tú sientes que estás muy lejos. Sientes que estás lejos de Dios. Cuando su hijo estaba lejos, cuando estaba separado del padre y distante de él, el padre corrió hacia su hijo, rompió todas las normas sociales y protocolos y corrió. Estaba lleno de compasión cuando debería haber estado lleno de ira. Su corazón estaba lleno de amor y corrió, abrazó a su hijo. No le importó el lodo y el olor, simplemente abrazó a su hijo y lo besó. Derramó una extraordinaria alegría sobre su hijo y luego lo colmó con lo mejor, las mejores ropas, un anillo, sandalias y una fiesta con un ternero gordo. El padre le dio cosas que le traerían alegría y satisfacción.
Y lo más importante que le dio el Padre fue a sí mismo. Restaura la relación y recibe al muchacho como su hijo. Esta es una poderosa imagen de Dios el Padre y su amor. La mayoría de nosotros no vemos a Dios de esta manera. El hijo menor tampoco lo hacía. Él percibía a su padre como justo, como un juez que le daría lo que se merecía. Sabía que no era digno de ser su hijo y que no merecía nada más de su padre, pero pensó que tal vez podría ganarse el perdón convirtiéndose en un sirviente. Tal vez podría saldar su deuda y compensar todo el mal que había hecho. Esto es un total malentendido de Dios y de su gracia. El Padre aquí no era un juez que le dio lo que merecía. Él prácticamente interrumpió la confesión de su hijo para colmarlo de amor y alegría. Lo inundó con una ola de amor y gracia. El hijo pensaba que encontraría enojo y cólera, pero en lugar de eso fue arrollado por la gracia, sobrepasado por el amor y el favor inmerecido del Padre. En la canción de U2, Gracia, Bono canta esto. Gracia, que asume la culpa, cubre la vergüenza, quita la mancha. Entender la gracia de Dios es una de las cosas más difíciles y antinaturales del mundo. El pastor escocés Sinclair Ferguson dijo: Jesús estaba subrayando el hecho de que, a pesar de lo que se asume comúnmente, la realidad del amor de Dios hacia nosotros es a menudo la última cosa en el mundo que se nos ocurre. Mientras fijemos nuestros ojos en nosotros mismos, nuestros fracasos pasados, nuestra culpa presente, nos parece imposible que el Padre pueda amarnos. El problema es que el Hijo cargado de culpa calculaba en base a su pecado, en lugar de en base al carácter de su Padre. La gracia significa que Dios no se relaciona con nosotros en base a nuestro pecado, sino en base a quién es Él. Un Padre perfecto, amoroso, misericordioso. La gracia significa que Jesús vino específicamente para las personas que están perdidas, rotas, débiles y en pecado. Podrías pensar que el cristianismo es para las personas responsables, que no pecan, que encuentran fácil obedecer y que están naturalmente inclinadas hacia la iglesia y las cosas espirituales. ¡No! Nada podría estar más lejos de la verdad. Jesús vino por las personas perdidas, las enfermas de pecado. La gracia significa que Jesús es para las personas que tienen problemas. Si en tu vida no hay problemas, no necesitas a Jesús. Si no eres pecador, no necesitas un Salvador. Pero si ves tu pecado, si te sientes atrapado en el pecado o desanimado por el pecado, si te sientes débil, necesitado, pobre y desesperado, entonces hay esperanza para ti. La buena noticia es que las personas perdidas, cargadas de culpa y enfermas de pecado, están en una situación mucho más esperanzadora que aquellos que están seguros de su bondad, aquellos que tienen todo bajo control y que se ven a sí mismos como moralmente superiores a los demás. Convertirse en cristiano no se trata de esforzarse al máximo para ser una buena persona. Convertirse en cristiano se trata de reconocer que no eres una buena persona y de entregarte completamente a Cristo como tu única esperanza de salvación. Dios no permitirá que las personas se ganen su favor. Una de las peores cosas que puedes hacer es tratar de arreglar tu vida para poder venir a Cristo. ¡No! Solo ven a Él con todo tu pecado y toda tu culpa, y Él te perdonará y te recibirá. Él te limpiará. Esta historia es impactante por lo que el hijo pródigo le hizo a su padre cuando se fue.
Pero la parte más impactante de la historia no es el pecado del hijo, es la extraordinaria alegría que el padre muestra al recibir a su hijo de vuelta. Es el amor extraordinario del padre, es la gracia. Ahora bien, es importante entender que esta gracia y perdón le costaron caro al padre. Perdonar al hijo tuvo un gran costo. El perdón siempre es costoso. Alguien tiene que absorber el costo. Perdonar a alguien siempre tiene un costo. Este padre fue completamente rechazado, humillado, avergonzado y perdió gran parte de su patrimonio. Él tuvo que absorber el costo para perdonar a su hijo. El precio para perdonarnos a nosotros fue mucho más alto. Le costó su vida a Jesús. Hace 2000 años, en un pequeño monte fuera de Jerusalén, Jesús hizo lo que nadie había hecho jamás. Muchos fueron crucificados. Los romanos le hicieron eso a miles de personas. Pero los que fueron crucificados estaban todos manchados por su propio pecado. Solo una persona en la historia del mundo fue crucificada a pesar de que era totalmente inocente. Solo uno murió para recibir el castigo de otros. Solo uno absorbió la ira de Dios. Solo uno estaba abriendo el camino para que hombres y mujeres perdidos fueran aceptados por Dios. Ese uno fue Jesucristo, el Salvador del mundo. Capítulo 5. Rechazo. Aquí es donde se pone aún más interesante y quizá más impactante. Aquí es donde entra el hermano mayor en la historia. Él representa a la clase tradicional de personas religiosas, cumplidoras de reglas, buenas personas. Va a la iglesia, es un buen ciudadano, es un ejemplo moral para muchos. Versículos 25 al 32. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. El hermano mayor estaba en el campo trabajando, siendo obediente. Probablemente pensaba en su hermano con frecuencia. Probablemente pensaba: no puedo creer lo que hizo ese mocoso. Si alguna vez vuelve, me las va a pagar. Papá va a matarlo y si él no lo hace, yo lo haré. Bueno, el hermano menor rebelde regresa y papá no lo mata. Papá organiza la fiesta más grande que jamás hayas visto. El hermano mayor está furioso y se niega a celebrar. Ahora es el turno del hermano mayor de deshonrar y humillar al padre. Ni siquiera reconoce al muchacho como su hermano. Este hijo tuyo. ¿Por qué estaba tan molesto? ¿No debería estar emocionado de que su hermano está de vuelta sano y salvo? Está molesto porque piensa que alguien tan pecador como su hermano menor no debería ser parte de la casa del padre. Él está diciendo: mi hermano menor no se merece esto. Yo sí. Yo soy bueno. Él es malo. En el versículo 29 se puede oír su amargura. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Estabas realmente sirviendo a tu padre o te servías a ti mismo? ¿Nunca desobedeciste?
¿En serio? Tú puedes ver cuáles son sus verdaderas motivaciones. No servía al Padre ni lo obedecía por amor. Servía para poner al Padre en deuda con él, para poder obtener lo que quería, para que el Padre le debiera algo. Los hermanos mayores obedecen a Dios para obtener cosas. No obedecen a Dios para obtener a Dios mismo. Lo sorprendente de esta historia es que el hermano mayor también está perdido. Jesús está contando esta parábola a los fariseos, los líderes religiosos de la época, los que van a la iglesia, dan dinero, cumplen las reglas y actúan de manera religiosa. Y les está diciendo, al igual que el hermano menor, ustedes también están perdidos. Aunque piensen que están cerca de Dios, no lo están. Ustedes también necesitan la gracia de Dios. La mayoría de la gente sabe que el cristianismo no es la inmoralidad del hermano menor, pero pocos se dan cuenta de que también condena el moralismo del hermano mayor. Tim Keller dice, ¿cuál es el problema? El orgullo por sus buenas obras, en lugar del arrepentimiento por sus malas obras, estaba impidiendo que el hermano mayor entrara en la fiesta de la salvación. El problema del hermano mayor es su autosuficiencia, la manera en que usa su historial moral para poner a Dios y a los demás en deuda con Él, para controlarlos, para hacer que hagan lo que Él quiere. La idea equivocada del hermano mayor es que si soy bueno, Dios me debe cosas. Muchos de nosotros tenemos esa misma percepción. La mayoría de nosotros crecimos con este tipo de pensamiento. Y todo comienza con Santa Claus o Papá Noel. ¿Recuerdas la canción Santa Claus viene a la ciudad? Te ve cuando estás durmiendo. ¿Cómo lo hace? Sabe cuando estás despierto. ¿Es como Dios? Sabe si has sido malo o bueno. Así que sé bueno por amor a la bondad. Al igual que con Santa Claus, asumimos desde pequeños que Dios acepta a las personas buenas y castiga a las malas. Pero la verdad es que todos somos malos. Entonces, ¿cómo sabes si eres un hermano mayor? Eres un hermano mayor si tiendes a pensar que eres mejor que los demás. Te enojas cuando las cosas no salen como tú quieres. Sientes que mereces una vida mejor. No puedes entender cómo a ciertas personas les va mejor que a ti. Ahora, otra cosa asombrosa en esta historia es que el padre no actúa con autojusticia al ver la autojusticia de su hijo mayor. Él es paciente y amoroso mientras busca con ternura traer al hermano mayor a la fiesta. Esta es otra poderosa imagen de la gracia. Jesús está invitando a aquellos que lo odian, los líderes religiosos de la época, quienes eventualmente lo matan, a venir y experimentar el amor y la gracia de Dios. En su libro El Dios Pródigo, Tim Keller habla sobre cómo la ironía de esta historia es que los corazones de los dos hermanos eran iguales. Ambos resentían la autoridad de su padre y buscaban maneras de liberarse de ella. Cada uno quería estar en una posición en la que pudiera decirle al padre qué hacer. Cada uno se rebeló. Uno lo hizo siendo muy malo y el otro siendo muy bueno. Ambos estaban alejados del corazón del Padre. Ambos eran hijos perdidos. Jesús no divide el mundo entre los moralmente buenos y los moralmente malos. El Evangelio, o buenas nuevas de Jesús, no es moralidad o inmoralidad, religión o irreligión, moralismo o relativismo, conservadurismo o liberalismo. Tampoco es algo a medio camino entre esos polos. Es algo completamente distinto. Según el Evangelio, todos estamos equivocados, pero todos somos amados y todos estamos llamados a reconocer esto y cambiar. Los hermanos mayores piensan que los hermanos menores del mundo están excluidos. Los hermanos menores
piensan que los hermanos mayores están excluidos. Jesús enseña esto. Los orgullosos están excluidos y los humildes están incluidos. Anteriormente hicimos una distinción entre dos grupos de personas: hermanos mayores, los conformistas morales, y hermanos menores, los espíritus libres o independientes. Pero hay una distinción aún más importante que debemos hacer entre aquellos que no se dan cuenta que están perdidos y aquellos que sí lo saben. Tal vez tú estás perdido y no te das cuenta. Tal vez tú no quieres darte cuenta o simplemente no lo crees. No piensas que lo que estoy diciendo sea verdad o sea relevante para tu vida. Tal vez te has estado burlando de mí todo este tiempo y solo estás esperando que esto termine. Está bien, yo hice lo mismo. Me burlaba de los cristianos y del cristianismo y nunca pensé que necesitaba nada de eso. No estás solo si te sientes así y no te estoy condenando. Solo te pediría que consideres lo que estoy diciendo. El segundo grupo son aquellos que están perdidos y están empezando a darse cuenta, o al menos están abiertos a explorar la posibilidad. Tal vez viniste aquí sin pensar realmente que estabas perdido, pero ahora no estás tan seguro. Estás empezando a preguntarte. Es como conducir por la carretera y una pequeña pregunta inquietante te pasa por la mente. ¿Voy en la dirección correcta? ¿Estoy perdido? Esta es una pregunta crucial y una que debe ser respondida. Tal vez estás abierto a explorar estos temas y a descubrir de qué se trata el verdadero cristianismo. Una de las maneras en que puedes explorar es asistiendo al curso El Puente. Este curso es una introducción práctica a la fe cristiana que dura 10 semanas. En cada sesión se ofrece una comida gratis y luego se da una plática sobre diferentes temas. ¿Qué tan bueno eres? ¿Cómo puede permitir Dios el sufrimiento? ¿Podemos realmente confiar en la Biblia? ¿Por qué somos importantes? Después de la plática hay una discusión abierta sin ninguna presión. Nadie te obligará a creer nada y nadie te llamará. El curso El Puente es una excelente manera de explorar y hacer muchas preguntas. Es una forma segura de explorar el cristianismo sin presión y es una excelente manera de conocer a personas que tienen las mismas preguntas. Lo más importante que puedes hacer es explorar tu necesidad de Dios. Algunos de ustedes podrían decir: me gustaría venir y echar un vistazo. Genial, nos encantaría tenerte. Puedes examinar la evidencia sin presión y decidir por ti mismo. Es un asunto tan relevante que vale la pena que digas: durante 10 semanas voy a investigar. Y por lo general, la sesión a la que es más difícil asistir es la primera. Pero adivina qué, eso ya lo lograste, porque esta es la primera sesión. No estuvo tan mal, ¿verdad? Si no te gusta El Puente, no tienes que volver. No te enviaremos correo basura, nadie vendrá a tocar tu puerta. Cuando la gente escucha que dura 10 semanas, a menudo piensan: no sé si puedo comprometerme a tanto. Te animo a comprometerte solo a 3 sesiones. Eso te dará una idea real de lo que es El Puente. Y si no te gusta, no tienes que volver. No sé si te identificas con el hermano menor o con el hermano mayor, o ambos. Yo podía identificarme con ambos. Pero te has dado cuenta de que estás perdido y quieres hacer algo al respecto. Quieres ser perdonado de tus pecados. Quieres venir al Padre y recibir gracia. Hay 2 cosas que necesitas hacer. La primera es apartarte de tu pecado, arrepentirte. Al igual que el hijo pródigo, tienes que dejar la pocilga. Y luego necesitas confiar en Jesús. Creer que su muerte en la cruz por tus pecados es lo único que puede salvarte. Eso significa atesorar a Jesús más que a cualquier otra cosa en este mundo. Si quieres, puedes venir a Cristo ahora mismo.
y recibir el amor, la gracia y el perdón del Salvador. Él está lleno de compasión. Sus brazos están abiertos. No estás demasiado lejos. No tienes que orar si no quieres o si no estás listo. Pero si alguien lo desea, puede hacer, no en voz alta, sino en su corazón, la siguiente oración. Señor, reconozco que estoy perdido. He ofendido a Dios y a los demás. He seguido mi propio camino y no el tuyo. Perdóname de mis pecados. Hoy pongo mi confianza en la muerte de Jesús y en su resurrección para mi salvación. Hoy me aparto de vivir para mí mismo y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.